buenas, os damos un día más la bienvenida a esta nueva sección de Editatum. Yo soy Ángela de Toro y hoy tenemos con nosotros a Sebastián Vázquez, que nos va a hablar de su último guía burros que ha escrito, que se llama El Camino de Santiago y el Juego de la Oca. Muy buenas, Sebastián. Hola Ángela, ¿Qué tal? buenos días. Cuéntanos un poquito, para los que no te conozcan, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? Bueno, estoy jubilado, pero he sido toda mi vida vinculada al mundo del libro, sobre todo como editor. Y también Ujú, soy autor de, si no recuerdo mal, 13 libros. Y efectivamente, como dices, este es mi última obra. ujú. ¿Y por qué decidiste escribirla sobre el Camino de Santiago? Bueno, yo llevo interesado desde hace mucho tiempo con este tema del camino, ¿no? Donde tantas cosas convergen, Ujú, religiosas, míticas, legendarias. Lo vinculé y es uno de los objetivos del libro, tratar de demostrar mi hipótesis de ujú, la relación en el Camino de Santiago y el juego de la Oca, un mutus liber, y a su vez en el libro lo que hago es eh, especificar todos los lugares que corresponden a las casillas de la OCA, tanto ujú, las pruebas como las casillas, etcétera, etcétera. Tiene ujú. dos partes muy importantes, que es una que lo llamo el Camino del Grial al principio, antes de la OCA número 1, que está en Jaca. Ujú, Son una ruta que lo llamo Camino del Grial porque allí es donde nace la leyenda griálica de San Lorenzo, y ujú. al final, después de Santiago de Compostela, la última oca, lo que he llamado el Camino de la Resurrección, que termina el juego de la oca en una localidad de la Costa da Morte, Ujú. Camariñas. Eso lo iremos ahora viendo si quieres. Vamos a empezar a introducirnos en el libro. Antes de nada, cuéntanos, ¿qué es importante antes de iniciar este viaje? Aspectos a tener en cuenta. Bueno, el Camino de Santiago se puede iniciar desde muchas perspectivas, Ujú, ¿eh? Desde meramente deportiva. Hay personas que lo hacen ahora como un desafío deportivo, pero en realidad es una experiencia vital. En aquella época, en aquellos tiempos en donde estos códigos medievales, digamos que se desarrollan y adquieren un significado, era, digamos, una vía sacra, era un viaje sagrado. Un ujú, viaje sagrado que incluso te podía costar la vida, era peligroso peregrinar, ¿eh? Este concepto de peregrinaje está en todas las religiones, en todas las culturas, el viaje a la Meca, las antiguas peregrinaciones a Eleusis en Grecia, ujú, Abidos en Egipto, etcétera, etcétera. ujú. ¿Y qué claves darías para leer este libro? Bueno, la primera clave es que hay que entenderlo desde la perspectiva que en aquella época se entendía. Es decir, desde la perspectiva mítica, desde la perspectiva simbólica, desde la perspectiva legendaria, todo en un marco de una religión, en este caso religión cristiana, pero entendiendo esa religión, digamos que como que tenía dos sustratos, dos pisos, ¿no? La perspectiva ortodoxa, Ujú, pero también una perspectiva heterodoxa, que, digamos, funcionaba de un modo paralelo. ujú. En el libro hay varios apartados. El primero que vamos a ver es el de A la luz de la historia y del mito. Sabemos que hay muchos mitos sobre el Camino de Santiago. ¿Hay alguno que destacarías en especial? Desde el Ujú, propio origen de la leyenda es mítico. Recordamos que todo empieza con un encuentro en Musía, al lado de Camariñas. La última casilla de la Oca es en Musía, donde Santiago se encuentra con la Virgen María que viene en una barca de piedra, ¿no? Ya tenemos la primera leyenda. Luego el encuentro de su tumba, ujú, milagroso, unas luces, etcétera, etcétera. El propio desarrollo de la leyenda de Santiago, ¿no? El famoso Santiago Matamoros, de la batalla de Clavijo, que hoy los historiadores nos dicen que esa batalla ni siquiera existió, la ujú. traslatio, cómo llega el cadáver desde Tierra Santa hasta Galicia, es decir, digamos, todo, se llama así, leyenda Ujú, dorada, es todo un gran mito. ujú. Claro, tú también nos hablas de Santiago, el Camino de Santiago, pero ¿quién era? Sí, habitualmente se suele concebir este Santiago como Santiago Cebedeo, ¿eh? Ujú, Yo hago la hipótesis en el libro de que en realidad se refiere a Santiago el Justo.
Hay que decir que estos mitos tienen, por un lado, una parte de historia y por otra parte un componente mítico. Recordemos, por ejemplo, la batalla de Troya, ¿no? La guerra de Troya. Sabemos que había una parte histórica, pero hay otra parte donde intervienen los dioses, etcétera, etcétera. En aquella época convivía historia con leyenda. Yo lo que planteo es que posiblemente sea Santiago el justo, el hermano de Jesús, según se cita en los evangelios apócrifos. ¿Qué ocurre? Que cuando se establece el dogma mariano de Virgen María, antes, durante y después, la presencia de hermanos de Jesús, digamos que no se ajusta muy bien. Y esa figura de Santiago el Justo, que según los evangelios apócrifos es el sucesor a la muerte de la comunidad cristiana, a la muerte de Jesucristo, él es el que yo planteo, que es el que viene a evangelizar a España, y aquí junto a los llamados 7 varones apostólicos, sus primeros discípulos en la península ibérica. También hablas en este apartado de la Concha y el viejo camino al occidente. Cuéntanos un poco. Sí, esta concha que todos identificamos, ¿no? Con el símbolo, ¿no?, del camino que está presente hoy en día en toda la ruta. Yo en el libro pongo una foto de una concha que cuando he dado las conferencias es de la tercera dinastía egipcia. Se encuentra en Saqqara. Ahí también, en toda la zona de la Costa de la Muerte, se han encontrado conchas de la época romana. Es un símbolo antiquísimo. Fíjate, estamos hablando de tercera dinastía egipcia. Y naturalmente señala un lugar donde muere el sol. Es el lugar donde los romanos ya establecieron allí aras solis, aras solares, del culto al sol, ¿no? Porque era allí donde moría el sol y, naturalmente, luego volvía a renacer. Es un culto muy antiguo y esa concha, antes de ser cristianizada, pertenecía al ámbito de otras religiones en ese trasvase que conocemos de unas religiones a otras. Muy bien. Y en cuanto al peregrinaje, ¿qué nos puedes contar? Bueno, el peregrinaje es muy temprano, es decir, desde que se da la noticia, ¿no?, al rey Alfonso de Asturias, ¿no?, que da crédito a esa noticia, y él va desde Oviedo a Santiago de Compostela. Es muy pronto. Ese peregrinaje a Santiago es muy temprano. Hay que recordar dos cosas. Por un lado, la peregrinación a Tierra Santa era muy difícil. Muy difícil porque estaba bajo dominación musulmana. Por ejemplo, en la época del milenario, cuando se cumple ese milenario, y Roma había perdido, es decir, en aquel momento, digamos que toda la cúpula, en aquella época el papado y todo esto era un germen de corrupción, y el hecho de que salga esta alternativa, y además en un lugar donde casi seguro que religiones antiguas ya peregrinaban, se desarrolla de un modo sencillo, auspiciado siempre, como explico en el libro, por la Orden de Cluny. En el siguiente apartado hablamos de enclave cristiana y nos cuentas un poco sobre los santos del camino, leyendas que hablan. Cuéntanos un poquito, ¿qué podemos encontrar aquí? Bueno, donde convive esta parte que hemos dicho antes, el mito y la historia, ¿sí?, es en las leyendas de los santos. Entonces, en el camino hay unos santos, digamos, muy prototípicos. El principal de todo es San Roque, el famoso peregrino. De hecho, durante todo el camino la figura de San Roque, que va con su perrito, que le da el pan, etcétera, etcétera. Esta figura, yo en el libro hago la hipótesis de que los peregrinos iniciaban el camino justo el día de San Roque, el 16 de agosto, ¿no? Y así muchos otros santos, desde Santa Cristina, que es donde está el inicio, porque yo planteo todo el desarrollo del camino desde la entrada antigua, por Somport, por Aragón. Luego, la más fácil entrada por Roncesvalles es la que habitualmente ya se pone mucho más, digamos, en boga, ¿no?
Pero allí Santa Cristina, Santa Eulalia, hay San Julián, es decir, hay tantos, tantos santos que el cuento de su vida da una serie de enseñanzas, igual que las leyendas del camino. Recordemos que, por ejemplo, que es muy divertido, ¿no? Que en Terradillos de los Templarios, por poner un ejemplo, está enterrada nada más ni nada menos que la gallina de los huevos de oro, ¿no? Entonces hay un montículo, es decir, todo el camino tiene una serie de leyendas, algunas preciosas, interesantísimas, y a su vez la vida de los santos forman parte de ese patrimonio legendario. Muy bien. Y el 16 de agosto es una fecha destacada en el libro, ¿por qué? Por esto, por San Roque, porque es San Roque. el peregrino, es el que inicia el camino, y en el pórtico de la Catedral de Jaca, que figura en la cubierta del libro, por eso está puesta, aparte de que hay una inscripción en latín donde se le dice al peregrino, ¿no? Para evitar la segunda muerte, pone ese texto. Vemos donde hay un crismón, donde están dos leones. Estos códigos simbólicos se deben, que se llaman así, mutus liber, porque las personas no sabían ni leer ni escribir. Entonces, pero sí, por ejemplo, tenían un buen conocimiento de los cielos, ¿no? Esos dos leones hablan el punto medio de Leo. En el punto medio, el signo de Leo, tenemos esa fecha. Además, ahí hay una serie de constelaciones, Ofiuco, donde vemos a alguien que se agacha a coger una serpiente. Ofiuco significa el que coge la serpiente. Un oso es la constelación de la Osa Mayor. Un dragón es Drago. Eso significa que en esa fecha, si tú te pones debajo de ese pórtico mirando hacia el lugar donde se pone el sol, es decir, a donde tienes que peregrinar a Santiago, es el cielo que se ve durante esa fecha. También has comenzado la entrevista hablando del grial y del simbolismo griálico. ¿Hay algo que quieras destacar? Sí, que la leyenda griálica es una leyenda que nace aquí, nace en la Jacetania aragonesa. Recordemos que, bueno, viene en el libro una foto donde hay un capitel en la Catedral de Jaca, donde el inicio de la leyenda, cuando el Papa a San Lorenzo, que era de allí, era de Huesca, le da el grial, que él a su vez se lo da a otro discípulo para que lo lleve a Aragón. Hay todavía hoy un recorrido mítico por la Jacetania aragonesa, recordemos San Juan de la Peña, ¿no? Donde estuvo tanto tiempo allí el grial. Este mito que se desarrolla aquí, en esta zona de la Hispania, luego pasa, ¿no?, a la literatura inglesa, a la literatura francesa, pero el mito se desarrolla aquí en una antigüedad. En el camino, ese mito tan potente en el medievo está claramente representado por tres griales, ¿no? El de San Juan de la Peña, el de Nájera y el de Ocebreiro. Porque en el libro propongo que el camino está dividido como en tres grandes fases o etapas. También hablas de la clave esotérica que tiene este camino de Santiago. ¿Por qué guarda relación? Por lo que comentaba al principio, por esa que tiene una parte clave... de historia, ¿no? Y de otra de mito. Correcto. Y una parte religiosa. También, claramente, en este caso nos tenemos que referir a religiones, algunas de ellas perdidas. Hablo de las religiones mistéricas, las religiones greco-romanas, el culto a Mitra, etcétera, etcétera. Y por otro lado, las corrientes gnósticas cristianas. Hay que recordar que en Galicia, hasta bien avanzado, el cristianismo era un cristianismo de corte arriano, oriental. Recordemos que en España, antes de que llegue Cluny, aquí existía el rito mozárabe. No es hasta la llegada de Cluny y su expansión cuando el rito romano se unifica. Es decir, el cristianismo no estaba igualado, no es un mismo cristianismo que hay ahora, y había mucho sustrato de corrientes gnósticas, heterodoxas, que naturalmente, frente a las corrientes dominantes, estaban un poco en un plano de discreción, lógicamente. También podemos encontrar imágenes de todo esto que hablamos un poco en el libro.
que vienen también para que el lector, bueno, pues además de leer, también pueda echarle un vistazo y tener más información. Como hemos dicho, el libro está dividido como en dos partes, una es el Camino de Santiago, que ya lo hemos visto, y ahora vamos a pasar a hablar del juego de la oca. Un mutus liber, para quien no entienda, ¿qué es esto? ¿Qué es mutus liber? Mutus Liber es un libro mudo, es ¿Sí? decir, es un libro en imágenes. Es Ujú, un libro que no tiene palabras, pero que tiene imágenes. Esto es un concepto que, por ejemplo, en una época es muy común, por ejemplo, en los textos de alquimia. Voy a poner un ejemplo, lo digo en el libro de Mutus Liber, que todo el mundo va a poder entender, que es el tarot. ujú, El tarot, que lo pongo en el libro, que en realidad no es más que las iniciales de la lectura de un crismón cristiano, en realidad son unas imágenes que cuentan un cuento. ujú, Imaginemos el cuento de la Caperucita Roja, que se lo enseñas a un niño que ni siquiera sabes las letras. Bueno, vas desarrollando una serie de dibujos que te cuentan una historia. ujú, Hay que decir una cosa, el tarot empezó como, es decir, se conoce más o menos desde el siglo XIV, pero no se utiliza como adivinación hasta el siglo XVIII. Es decir, hoy se vincula al hecho ujú, de la adivinación, ¿no? Los primeros tarot chinos italianos no son así. Toda la iconografía medieval, sobre todo del románico, es un mutus liber. ¿Eh? El juego de la oca es otro mutus liber. ujú, Entonces, en ese mutus liber vemos un caminante, ¿no? Es alguien que va a hacer un recorrido, el juego de la oca, donde hay una serie de etapas, ujú, ¿eh? Que son 13 ocas, que coinciden, curiosamente, con las etapas del Codex Calistinus, ujú, en donde pasa una serie de pruebas, ¿no? La posada, el pozo, etcétera, etcétera, que todos conocemos, hasta que alcanza el triunfo. Ese triunfo es conseguir llegar al jardín de la oca. Ese ujú, jardín hace alusión al paraíso, ¿de acuerdo? Ese paraíso en árabe se llama al-Jarmel, que significa el jardín de la oca, que ujú, es de donde viene el Monte Carmelo, Jarmel, y la Virgen del Carmen, que justo allí, en el mar, es la ujú. patrona de los marineros y en Camarillas, como he dicho, está allí donde yo digo que es el final del jardín, una Virgen del Carmen. Ujú. Dices que este juego guarda una clave, guarda la clave, ¿qué clave? La clave de este camino, la Ujú, clave de esas 13 ocas, ujú, dónde están situadas, que yo lo señalo en el libro, he comentado la primera y la última, es ujú, decir, el peregrino lo que tiene que estar es atento, es decir, si la primera oca está en Jaca, ujú, digamos, Jaca tiene, por así decirlo, un protagonismo especial, ¿eh? O la clave de las caídas. Mira, todo el mundo recuerda en el juego de la oca la posada, ¿verdad? Bien, en el juego de la oca, esa posada cae en Santo Domingo de la Calzada, donde todavía hoy está la posada de la leyenda, ujú, donde una posadera quiso tener amoríos con un joven, etcétera. Un mito, pero que está alrededor de una posada. ujú. Todo eso son claves que hay que, digamos, leerlas de un modo diferente a como hoy se transmite el conocimiento. Ujú, Antiguamente se transmitía así, a través de cuentos, a través de leyendas o a través de imágenes. ujú. ¿Y quién es la Virgen de la Oca? La Virgen de la Oca es la Virgen de la Nutrición. Ujú, Esto volvemos nuevamente al mito, ¿eh? Es decir, la Vía Láctea. Tú siempre, sea Camino de Santiago, Vía Láctea. ¿De dónde sale la Vía Láctea? De una diosa Hera, diosa celeste, que le da el pecho a Hércules, ¿no? ujú, Y sale la leche de su pecho y crea la, la Vía Láctea. Esa Virgen está representada por una oca, por una oca. Por eso, en el Camino de Santiago hay una Virgo lactantis, ¿no? Que es la Virgen de la Oca, que está en Burgos. La imagen que se ve exactamente como era, ¿no? Dando el pecho. Este símbolo, perdón, es muy antiguo.
en el libro está, tenemos las famosas Isis egipcias Ujú. dando el pecho, ¿no?, a Horus. Curiosamente, fíjate, en el juego de la oca hay 13 ocas. Por eso digo que los mitos todavía hoy subsisten. En la catedral de Barcelona, todavía hoy, hay 13 ocas. ¿Por qué hay 13 ocas? En un jardín, en una catedral. ¿Por qué en Santo Domingo de la Calzada, donde hemos dicho lo de la posada, Ujú. cuando se entra, se ve en la iglesia un gallo y una gallina? Recuerdo de aquel mito, ¿no? Nadie Claro. espera que una gallina resucitase después de asada, el gallo y la gallina. Ujú. Es decir, lo que quiero decir es que todos estos mitos todavía están vivos, son operativos. Y el mito de la oca y su relación con una diosa lactante y nutritiva, perdón, está todavía activo y presente. En el libro también hablas de que hay 64 casillas de la OCA, nos cuentas dónde las podemos encontrar y también haces mención a 5 pruebas. ¿Cuáles son? Estas son las pruebas que están presentes en el juego, ¿no?, que Ujú. todos conocemos de toda la vida. La mencionada posada, el laberinto, la cárcel, el pozo y la última, ¿no?, que es la más terrible, ¿no?, la calavera, la muerte. Ujú. En todo proceso, en este caso de un triunfo, de una conquista, ¿no?, que la conquista ya es llegar, hay que demostrar coraje, hay que demostrar inteligencia, hay que demostrar, bueno, pues unos valores. Esto es lo mismo que antiguamente cuando se armaba caballero, ¿no? Ese caballero tenía que haber demostrado unas virtudes, ¿no? Por eso durante el recorrido hay pruebas, unas más difíciles, otras Ujú. menos, y están representadas en determinadas casillas. Es relevante, creo yo, como antes comentaba, el hecho de que, por ejemplo, esta de la posada coincide, ¿no?, claramente con un lugar donde el mito tiene que ver con una posada. Por ejemplo, la prueba del laberinto en Molina Seca, después de salir de toda la parte del Bierzo. Es decir, en el libro están explicadas, ¿no?, Ujú. esas pruebas que, como digo, servían para medir las virtudes y el coraje del peregrino antes de llegar a su meta. Ujú. Y por último terminas hablando del alfa y el omega, que dices que son los caminos olvidados. ¿Por qué? Sí, porque son los que han quedado un poco olvidados en la historia, en tanto que, claro, sí, la primera etapa es Joaca, como que uno se olvida de lo que hay antes. Ese camino anterior, que es el que yo le llamo el camino del Grial, es un recorrido por unos lugares asociados a la leyenda griálica. Claro, recordemos que Jaca, la primera oca, está en la casilla 5. Por lo tanto, hay 4 etapas previas. A su vez, el Santiago de Compostela está en la última casilla. Quedan 4 para llegar al final. Entonces, digamos que esas 4 primeras casillas, que es el viaje o el trayecto previo a la primera oca, y la última, que es Ujú. el que llamo Camino de la Resurrección, porque después de Santiago de Compostela hay unas etapas, 3 días, ¿no?, que es Noia, Fisterra, Muxia, donde Ujú. uno vuelve al lugar del origen donde el apóstol se encuentra con María, y la llegada al final, al paraíso, la última casilla, que es Camariñas. Ujú. Y cuéntanos, ya para terminar, ¿qué se siente cuando se finaliza este camino y se llega a la meta? Pues mucho gozo. Solo hay que verlo si uno un día, aunque sea como turista, visita el Obradoiro, ¿no? Y Ujú. está allí, una de las, para mí, plazas más bonitas del mundo, ¿no? Y en ese momento es raro que no vea llegar algunos peregrinos, ¿no?, bien en solitario, en grupo, y ver la emoción que viven ellos, ¿no? Ujú. Ver la emoción, grandes, chicos, nacionales, extranjeros. Es decir, es una experiencia vital. Incluso yo creo que personas que lo hacen simplemente como una forma a lo mejor de relax o deportiva, sin que haya tampoco una motivación interior profunda, incluso para esas personas
Esta es la potencia del camino, en este caso, como te decía, legendaria, pero también estética, lleno de bellezas artísticas, naturales, etcétera, etcétera, que la llegada implica en sí mismo una gran emoción, conmueve, se produce una conmoción interior que es muy, muy, muy hermosa. Pues Sebastián Vázquez, autor del Guía Burros, El Camino de Santiago y El Juego de la Oca, muchísimas gracias por darnos esta perspectiva distinta de lo que es este camino que al final lo conocemos todos. Y para todos aquellos a los que le haya interesado este libro, informaros de que se puede conseguir en las mejores librerías y en la página web de www.guiaburros.es. Muchas gracias, Sebastián. A ti. Hasta la próxima.